Mis actitudes determinan la calidad de mi servicio. Repito, mis actitudes determinan la calidad de mis servicios. Dios les bendiga. Qué bueno que una vez más esta semana podamos estar juntos en esta reunión familiar donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios, una palabra que, créame, tiene el poder de transformar vidas. 2017 hemos nombrado el año de la transformación a la imagen de nuestro Dios, transformados a su imagen. Y el tema de hoy, de esta semana, es actitudes necesarias para servir con excelencia. Actitudes necesarias para servir con excelencia. Y estamos en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1 del 7 al 8 y también capítulo 4 del 12 al 13. Y hemos estado hablando acerca, estas últimas 3 semanas, hablando acerca de la importancia del servicio. Lo que realmente, lo importante que implica lo que es el servicio en la transformación de nuestras vidas. No es solamente el saber qué hacer, no solamente la forma o qué estoy aprendiendo, sino lo que realmente nos lleva a otro nivel, lo que nos puede ayudar a poder ser transformados de una forma verdadera, es nuestro servicio. Es esa parte de nosotros que de alguna forma permite que nos podamos desarrollar, podamos también crecer, podamos avanzar. Y si usted recordará, este domingo estuvimos hablando acerca de aquel alguien más ha muerto, aquella persona, alguien más ha muerto. Y básicamente lo que decíamos es que muchas veces dependemos de alguien más para que haga las cosas que yo necesito hacer, que yo debo hacer. Pero como decía aquel boletín en aquella iglesia, el funeral de alguien más, porque es importante que cada quien hagamos lo que nos corresponde hacer y ya no depender de ese alguien más ficticio, ¿no? De ese alguien más que nos saca adelante, de ese alguien más que aporta, ese alguien más que viene a apoyar, ese alguien más en quien muchas veces nos recargamos para evadir nuestra responsabilidad en la iglesia. Y decíamos que aquí en la iglesia ya murió también alguien más, ese alguien más, y nos corresponde a nosotros hacer lo que nos toca hacer. Y quisiera de alguna forma entrar de lleno a este tema, y voy a permitirme leer ahí en Colosenses capítulo 1, de 7 al 8, donde se menciona a el personaje de quien vamos a estar hablando en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios, hablando del apóstol Pablo, Colosenses 1, 7 y 8, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y vamos acá a Colosenses 4, donde también se menciona a Epafras, versículo 12 y 13. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él, dice Pablo, de Epafras, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud para nosotros, o por nosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Saben que vamos a estar viendo la vida de este personaje, aunque realmente poco se conoce de Epafras, poco se menciona de este hombre, quien fue de tremendo apoyo para el apóstol Pablo. De hecho, él sirve a la sombra del apóstol Pablo. Y aparte de los versículos que hemos leído, solamente se menciona en una otra ocasión, allá en Filemón 1:23, donde Pablo saluda a Filemón de parte de Epafras, precisamente. Y aunque no tenemos mucha información sobre él, él es un ejemplo que, pues, de alguna forma podemos
deducir o podemos encontrar ciertas perlitas de la actitud de este hombre que algunos reconocen que fue quien haya fundado la iglesia en Colosas, siendo él compañero de Pablo, y él se cree que fue el mismo pastor fundador de la iglesia ahí en Colosas. Entonces, quisiera tocar algunas actitudes de este hombre que él está establecido, repito, como siervo, como pastor en la iglesia en Colosas. Y usted sabrá que la iglesia de Colosas estaba, la ciudad de Colosas estaba localizada en un lugar de mucho tránsito en el imperio romano, fuertemente influenciado por la cultura romana. Por ende, mucho paganismo, mucha cuestión de ese tipo, ¿no? No era una ciudad fácil. Sin embargo, nos encontramos que Epafras está al frente de la iglesia, siervo de ahí de Colosas, de la iglesia en Colosas, y de alguna forma podemos notar, percibir ciertas actitudes que denotan, muestran que el liderazgo precisamente de Epafras era un liderazgo fuerte, un liderazgo sólido, y podemos aprender ciertas actitudes necesarias que nos van a ayudar a poder servir con excelencia, lo cual es el tema en esta oportunidad. Y estas actitudes creo yo que le hicieron a Epafras salir adelante en este lugar tan hostil para el Evangelio. Y uno de los primeros aspectos, el primer punto que quiero que veamos es el hecho de la dedicación de este hombre, la dedicación de Epafras. De hecho, cuando Pablo abre su carta a la iglesia en Colosas, de Colosenses, menciona a este pastor, a Epafras. El nombre de Epafras significa simplemente amable, alguien que es amable. Y creo yo que puede ser un reflejo también del carácter de este hombre, dadas las circunstancias donde él se encontraba, en una ciudad hostil, una ciudad muy concurrida, donde se requería que alguien fuese de alguna forma amable, alguien que pudiera llevar a cabo la obra del Señor en ese lugar. Y Pablo apreciaba el compañerismo de este hombre y el apoyo que recibió de Epafras, y encontramos algunos aspectos que Pablo menciona acerca de este hombre, de Epafras. Y lo primero que noto ahí, bajo este primer punto, es el hecho de la cooperación, de su cooperación de Epafras hacia Pablo. Y dice en el versículo 7, la primera parte del capítulo 4, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Ellos compartían un rasgo común, Pablo y él, y también los hermanos en Colosas, el hecho de que eran consiervos, eran compañeros, servían juntos al Señor Jesucristo. Y era un título, siervo, que literalmente implica ser un esclavo, pero voluntario. No es alguien forzado, no es alguien que se le tiene ahí a la fuerza sirviendo, sino esta palabra, siervo, en el original tiene la connotación de ser un esclavo, pero voluntariamente. O sea, no es porque me paguen por estar sirviendo, no es porque me sienta yo forzado en servir, sino que voluntariamente lo hago. Y es una característica, hermanos, bien importante, el hecho de que lo que estemos haciendo, lo que hagamos para el Señor, lo hagamos de tal forma que seamos como cooperadores, que podamos ser parte sin ningún interés de por medio, no para sacar algún provecho, no para sacar ventaja de nada, no para sacar ventaja monetaria o para que se me reconozca de alguna forma. Y es bien importante que nuestro servicio en ese sentido pueda ser totalmente desinteresado, ¿no? Y Pablo aquí menciona y resalta el hecho que se pueda aprender esto de Epafras, el hecho de ser un siervo, pero amado, un siervo amado. Y esto me lleva al punto segundo de este aspecto de la vida de Epafras, el punto B. El hecho de, lo primero fue la cooperación, su cooperación con Pablo. Lo segundo es su convicción. En la segunda parte del versículo 7 dice que es un fiel ministro de Cristo
para vosotros. Y lo que yo puedo percibir aquí es el hecho de que Epafras, este hombre, era un hombre de convicción, era un hombre de compasión, era un hombre que aprendía a estar sumiso, en este caso a Pablo también, pero también un hombre de convicción que le importaba cómo estaba la condición de la iglesia ahí en Colosas. Él fue un hombre que predicó el evangelio sin comprometer la verdad. Aquí habla, la palabra clave en este aspecto era un siervo fiel, era un hombre fiel, era un pastor fiel. Y vaya que no es cualquier cosa ser considerado fiel por Pablo, quizá el más grande de los apóstoles, uno de los más grandes misioneros, y que él lo llame un hombre fiel. Era alguien en quien Pablo podía pedirle que estuviera ahí al frente en la iglesia en Colosas, y sabía que él iba a ser fiel, que él iba a llevar a cabo la obra de Dios. Independientemente qué aspectos rodeaban la iglesia, cómo era la cultura alrededor, Epafras era fiel. Y es una característica, es una cualidad necesaria para poder servir a la excelencia, la fidelidad. No puede haber un servicio a la excelencia si no hay fidelidad. Yo no puedo ser considerado un siervo que sirvo, válgame, con excelencia, si no tengo esta característica, ser fiel en lo que se me ha pedido que yo haga, ser fiel en ese aspecto. Entonces, cooperación, convicción, y en tercer aspecto, en este primer punto, es el hecho de, Pablo menciona en el versículo 8, dice, quien también, hablando de Epafras, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ya habla aquí de un compromiso que Epafras tenía. Está claro que Epafras tenía un corazón para la iglesia en Colosas. Él había hablado con Pablo acerca de ellos, buscando un consejo que pudiera ayudarles en sus vidas espirituales. Dice aquí Pablo, él también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Quiero pensar en un pastor, en un Epafras, que hablando con Pablo compartían y mencionaban acerca de la iglesia en Colosas, y quizá Epafras le comentaba a Pablo cómo era la iglesia, cómo era el amor de ellos hacia Dios, y cómo una iglesia entregada, una iglesia que tenía un compromiso para con Dios. Y este hombre, como al frente de la iglesia, él hablaba bien de su iglesia, resaltaba los aspectos positivos, los aspectos buenos, importantes de la iglesia en la cual él estaba sirviendo. Y sabe que esto demuestra un compromiso de avance, un compromiso de decirle a Pablo, ¿sabe qué? Veo esto en la iglesia en Colosas, veo una iglesia que ama al Señor, una iglesia que es persistente, una iglesia que, a pesar de donde nos encontramos geográficamente, es un lugar donde hay mucha influencia pagana. Sin embargo, es una iglesia que ama al Señor en espíritu, ama al Señor, está entregada completamente. Y esto, créanme que es un aspecto bien necesario. A veces como líderes hacemos mal en hablar mal de quienes Dios nos ha puesto para servir. En el grupo familiar, en el sector, qué importante es que si vamos a servir, podamos amarles a quienes Dios nos ha puesto a servir. Es un aspecto tremendo, un aspecto necesario. Si queremos servir con excelencia, ame a quienes usted está sirviendo. No lo vea como una carga, no vea a los hermanitos como una carga, no veamos a quienes Dios nos ha confiado como si fuesen una carga, sino que todo lo contrario. Dios nos ha puesto para poder ser de bendición. Dios nos ha puesto para poder ser agentes de cambio para quienes estamos sirviendo. Y en ese aspecto vemos en Epafras un compromiso que él tenía con la iglesia de Colosas. Y es un compromiso que es necesario tener si queremos ser siervos, que podamos servir a la excelencia, que podamos servir con bendición, que podamos servir a la forma, a la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Y esto me lleva a otro aspecto. Estos tres aspectos que acabamos de ver tienen que ver con la dedicación de Epafras a donde él estaba sirviendo.
Pero quiero que veamos también el deseo de Epafras, el deseo de este hombre. Cuando Pablo está a punto de concluir la carta de los Colosenses, la carta a la iglesia en Colosas, nuevamente menciona a Epafras. Y aquí recuerda a la iglesia el gran deseo que Epafras tiene por la iglesia y el ministerio. Y quiero que veamos algunos aspectos. Pablo, ahí en el capítulo 4, versículo 12, la primera parte dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Y esto me habló de la identidad de Epafras. Él no se sentía arriba de quienes él servía, no estaba muy a la distancia de ellos, sino que Pablo detecta un rasgo en la vida de Epafras y él dice: él es uno de ustedes, él es uno más de ustedes, él habla como ustedes, él le duele lo que a ustedes le duelen. Y eso es bien importante, nuestra identidad con quien estoy sirviendo. Queremos ser siervos de excelencia, es bien importante. No quisiera enfatizarlo lo más que pueda ahorita, la importancia de poder identificarnos con quienes estamos sirviendo o a quién estamos sirviendo. Jesucristo mismo, creo, el ejemplo mayor que podemos tener, el hecho de que no solamente Él nos amó, sino que Él se hizo como nosotros para poder comunicarnos, para que Él pudiese comunicar la verdad de Dios hacia nosotros. Él se hizo como nosotros, no solamente nos amó, sino que dice la palabra que no solamente Él se hizo siervo, Él no se hizo hombre solamente, sino que se hizo en forma de siervo. Para poder servirnos, Él se necesitó identificar con cada uno de nosotros. Si queremos lograr impactar la vida, ahí en el grupo familiar, ahí en el sector, ahí en la zona, en la iglesia, bien importante eso, identifíquese, que la gente no lo vea como 5, 7, 8 peldaños arriba de ellos, sino que ellos puedan dirigirse a usted sabiendo que ustedes tienen necesidades como ellos. No se haga el Superman, no se haga el superhéroe encima de todos, que usted se la sabe de todas, no, bien importante. Vamos a identificarnos. Y otro aspecto importante es el fervor que Pablo resalta en Epafras. Dice, versículo 12, la segunda parte del capítulo 4 de Colosenses, dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. En los tiempos de oración que Pablo pasaba con este hombre, con Epafras, quizá para muchos muy desconocido, pero podemos de alguna forma, por un momento, encontrar este destello de la forma en que Epafras oraba. Y menciona aquí que él estaba siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Pablo también habló del fervor que este hombre tenía. Ese ferviente trabajo de oración que Epafras ejerció para la iglesia. Estaba preocupado por el bienestar de la iglesia, deseando la ayuda del Señor para la iglesia. Y esto lo lleva a la oración ferviente a favor de la iglesia en Colosas. Es decir, no solamente me identifico, sino que intercedo, es decir, ruego a Dios a favor de quienes estoy yo sirviendo. Queremos ser siervos en excelencia. Yo le invito, miren, oremos por quienes Dios nos ha permitido servir. Y cuando uno ora por alguien, es imposible que usted hable mal de ellos. Cuando usted ora por alguien, es prácticamente nula la posibilidad de que usted desee el mal para tal persona o para ellos. ¿Por qué? Porque nos contradeciría, hubiera una contradicción ahí. Si estoy orando por ti, ¿cómo voy a desear el mal para ti? Entonces es bien importante, líderes, hermanos, supervisores, ore por su gente, ore por quienes Dios le ha puesto a servir. Créanme que es un aspecto bien importante. Si no ora usted por ellos, dudo que pueda haber amor, dudo que pueda haber una convicción de amor hacia ellos. Así que parte fundamental es nuestro fervor, nuestra oración por quienes Dios nos ha permitido servir. Y por último, vemos el deseo de Epafras en el versículo 12, la última parte, dice: para que estéis orando, él estaba orando, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es decir,
la oración de Epafras para la iglesia era de que él estaba pidiendo que ellos estuvieran firmes, que ellos fueran perfectos, que ellos estuvieran completos en todo lo que Dios quiere para ustedes, hermanos, en Colosas. Era la oración de Epafras, pidiendo a Dios: Señor, cumple tu propósito en sus vidas, permite que ellos puedan estar firmes, no solamente firmes, puedan estar perfectos, no solamente perfectos, sino que también ellos puedan cumplir todo el plan, todo el propósito que tú, Dios, tienes para ellos. Y yo creo que no hay mejor satisfacción de un padre ver que su hijo salga adelante. Y creo que no puede haber mayor satisfacción de un líder ver que su gente crezca, que esté levantándose, pueda ser el siguiente líder, pueda ser el siguiente supervisor, ver lo que vaya avanzando, porque es parte de nuestra oración que debe de ser como líderes, que Dios esté perfeccionando a nuestros hermanos, que Dios pueda estar afirmando a nuestros hermanos. Así que dentro de la oración debe haber ese anhelo, ese deseo, esa petición a Dios de que a quienes estamos sirviendo puedan ellos desarrollarse, puedan ellos crecer y no tengan miedo de que los sobrepasen a usted. No, debe haber un sentido de decir: es que Dios, úsame para poder que esta gente se afirme, para que esta gente se perfeccione en los planes que tú tienes para cada uno de ellos. Y como conclusión, y a manera de conclusión también a esta serie, Epafras, hermanos, era un hombre quizá no muy conocido. No lo vemos que él haya escrito algo, que haya predicado o que él haya sanado, aunque está implícito aquí, pero no se menciona nada de ello. Se mencionan ciertos rasgos que nos hacen entender el corazón de este hombre. Tuvo un impacto grande, duradero, en quienes lo rodeaban. Su amor, su fidelidad ayudaron a asegurar el bienestar de la iglesia y deben haber alentado ellos mismos a otros a seguir adelante por el ejemplo de Epafras. Y creo yo que este hombre marcó la vida de muchas personas, porque vemos que marcó la vida de Pablo, y yo creo que marcó también la vida de muchas personas ahí en Colosas. Y creo yo que podemos aprender también nosotros de este hombre, de este personaje. Creo yo que nuestro mayor anhelo, un anhelo importante en nuestras vidas, es que podamos, cuando partamos de este mundo, cuando Dios decide llevarnos, que podamos haber dejado un legado de bendición, un legado de un rastro que pueda decir: yo quiero ser como este hermano. Yo quiero que Dios me use como este hermano. Quiero tener la actitud de este hermano. Quiero ser como él es. O quiero ser como él fue. Y de alguna forma poder impactar la vida de quienes nos rodean. Y poder de alguna forma garantizar la longevidad de quienes nos rodean espiritualmente hablando. Que no seamos simplemente como estrellas fugaces, ¿no? Sino que podamos dejar una huella para bendición de nuestros hermanos, que podamos ser de ejemplo. Mire, ya pasaron alrededor de 2000 años de este acontecimiento y seguimos hablando de Pablo, seguimos hablando en este caso de Epafras. Entonces, y podemos mencionar, usted puede decir: pues hermanos, que yo no tengo las cualidades, yo qué más quisiera, pero pues ¿qué le hago? Mire, en las semanas pasadas hemos dicho que uno debe empezar a servir, no cuando usted ya tenga todo el asunto resuelto. Usted y yo debemos servir donde me encuentro, y a partir de donde yo me encuentro empiezo a servir, y eso empieza el desarrollo de, si soy fiel en esto pequeño que Dios me confía, lo hemos dicho 1000 veces, Dios entonces me va a confiar algo más, y sigo siendo fiel en ese algo más, Dios me confía todavía más, y es una serie de ser fiel al Señor en diferentes etapas de nuestra vida, serle fiel a Dios en diferentes aspectos de nuestra vida, y eso nos califica para poder servir a Dios en otro rubro, en otro aspecto, pero siempre lo que nos califica, en el caso también de Epafras, fue su compromiso, fue su convicción, fue su fidelidad, aspectos sumamente necesarios para poder ser siervos excelentes, siervos a la excelencia,
no son las cualidades. No se menciona aquí, Pablo no menciona las cualidades de Epafras. Era bueno para predicar, era poderoso cuando él predicaba, las paredes se caían cuando él predicaba. No, menciona ciertos aspectos. Quizá que para muchos era algo que se les escapaba, pero era un hombre de convicción, era un hombre fiel. Y sabe que son cualidades que nos ayudan a poder avanzar en los planes, en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, hermanos, adelante. Felicidades por tener ese grupo. Algunos tienen grupos ya por mucho tiempo. Y hay gente que necesita escuchar, gente nueva. Esta semana una hermanita de aquí de Ex Hacienda Santa Rosa o de Ciudad Natura trajo a todo su grupo de jóvenes. Eran como unos 7 u 8. Y todos pasaron. Fue un momento precioso y me quebrantó ese momento donde jóvenes que quizá tengan muchas aspiraciones, pero qué importante es que ellos puedan rendirse primeramente al Señor. Y a partir de ahí Dios los toma, Dios los transforma, y Dios cambia mundos, Dios cambia colonias, cuando una sola persona es transformada a la imagen de nuestro Señor. Así que adelante, felicidades, hermanos. Adelante en los propósitos que Dios tiene para cada uno de ustedes. Oremos. Padre, gracias por ejemplos que tenemos en la Biblia, como este ejemplo de Epafras, Señor, nombre que quizá no sepamos mucho, pero podemos entender a través de la lectura de tu palabra que era un hombre que te amaba, un hombre que se entregó, un hombre que te sirvió con convicción, te sirvió con fidelidad. Señor, permítenos poder ser hombres, mujeres, que podamos también ser siervos con una actitud de ir hacia la excelencia para poder servirte a ti, porque es a ti a quien estamos sirviendo. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. No se le pase compartir este video. No se le pase ponerle un like ahí abajo. Es bien importante para que podamos seguir transmitiendo con mejor calidad, con mejor poder alcanzar a más personas. Si usted conoce algún familiar que tenga en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, amigos quizá en Europa, etiquételos, envíeselos para que ellos también puedan recibir palabra de Dios. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos de Dios. Dios les bendiga.